La Ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina. Quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra del Señor, y porque estamos precisamente en el mes de la Biblia. El mensaje de la palabra de Dios, para leerlo, se encuentra en Tercera de Juan. Tercera de Juan. El título de este mensaje es La prosperidad y la Biblia. No voy a hablar del evangelio de la prosperidad. Eso se ha hablado mucho en muchos otros lugares y no es bíblico, a no ser con ciertos principios bíblicos, fundamentos bíblicos. Ahí se puede pensar en la prosperidad, y eso lo voy a explicar en el día de hoy. Vamos a ponernos de pie entonces para leer Tercera de Juan, los versículos del 1 al 4. Cuando lo tenga, usted puede decir amén bien fuerte. Muy bien. Dice así la palabra del Señor. El anciano Gallo, el amado, a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Padre mío, te damos gracias por tu santa y divina palabra y te pedimos que nos hables en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos. Yo quiero que ustedes tomen en cuenta aquí algunas cosas en ese pasaje que ustedes ven al frente. Gallo era un amigo de Juan. Juan le llamaba el anciano, pero Gallo era un amigo, era uno que trabajaba en el ministerio. Pero cuando Juan le habla a la iglesia y le escribe esta carta, él le escribe esta carta a ese hombre llamado Gallo. Este hombre, un hombre de Dios, era notorio en algo. Y dice la palabra de Dios, era notorio en que él andaba, ¿en dónde? En la verdad. Y Juan se preocupa en decir esto en la carta. Y él dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y ahí usted se comienza a imaginar qué cosas son. En todas las cosas. Esto es bíblico. Dios quiere que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Significa que el alma de Gallo era un alma prosperada. Y aún así, Juan quería que él prosperara en todo lo demás, siguiera su prosperidad. Y luego dice él, me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. ¿Qué es andar en la verdad? Basado en el pasaje bíblico, andar en la verdad significa andar en la palabra de Dios. Tanto es así esto que Cristo Jesús lo ratifica de esta manera. Santifícalos, dice Cristo Jesús, en tu verdad. Esta es una oración que hizo Jesús. Jesús estaba orando a su Padre Celestial. La famosa oración del capítulo 17 de Juan. Cuando Jesús oraba a su Padre y le dice, Padre mío, santifícalos en tu verdad. Pero muchos de nosotros sabemos lo que significa la palabra santificar. Significa apártalos. Dice, conságralos. Tómalos para ti, ubícalos en un lugar que tú quieres. Eso significa santifícalos. Apártalos en tu verdad. Y ahí entonces él dice, tu palabra es verdad. Significa de que Gallo andaba en la palabra de Dios y por eso es que era prosperado. Escúchenme bien, hermano, porque
estas palabras, este sermón, es un poco complicado si no lo entendemos bien. Aquí hay una clave divina. ¿Hay prosperidad? Sí, la hay. Así que el evangelio de la prosperidad existe en la Biblia, pero no de la forma en que él se ha predicado en muchas iglesias, aprovechando y trasquilando a las ovejas. No. Pero hay prosperidad en la palabra de Dios. Que sea el evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no estoy seguro necesariamente. Pero de que hay prosperidad, sí la hay. Y vamos a ver de qué forma existe. Esto es tan importante que hay una directa relación entre andar en la palabra de Dios y ser prosperado. Una directa relación de que si usted anda en la palabra de Dios, usted va a ser prosperado. Cuando uno piensa en la prosperidad, piensa en riquezas, piensa en lujo, en tener sobreabundancia. Vamos a ver de qué se trata. Pero la Biblia habla de la palabra y así lo dice, prosperidad. Y se repite múltiples de veces la palabra prosperidad. Así que está en la Biblia. Una de ellas es esta: andad, dice, en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Ahí está la palabra andad. Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Esa promesa es: anda en el camino de Jehová y te va a ir bien. Mire lo que dice este otro: esfuérzate y sé, dice, muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Un negocio, eso es emprender algo. Tener familia, eso es emprender algo. Comprarse una casa es emprender algo. En todo lo que emprendas serás prosperado si andas en la palabra. Lo interesante es que la palabra de Dios siempre tiene un aspecto positivo y otro negativo. Tú te acercas a la Biblia te va a acercar a Dios. Tú te alejas de la Biblia misma te aleja de Dios. Por eso pongo enfrente de ti la bendición y la maldición. Escoge tú. Todas estas son palabras bíblicas. La Biblia está predicando, no yo. Y la Biblia nos dice de que si andamos en la palabra de Dios, somos prosperados. Lo que sea, lo que usted se puede imaginar. Yo quiero tener un avión, usted va a ser prosperado. Y si prospera mucho, se puede comprar el avión. El problema es lo siguiente, lo que vamos a ver más adelante. ¿Hasta dónde Dios permite la prosperidad? ¿Con motivos de qué tendremos prosperidad? ¿De que faltemos a la iglesia? No va a haber prosperidad. ¿De que no le entreguemos a Dios los diezmos, la ofrenda? No va a haber prosperidad. Créame. Hermanos, uno sufre en la vida problemas, situaciones, enfermedades. Anda apretado de repente porque no haya cómo pagar los biles, pero los paga. Los logra pagar. La palabra del Señor dice: el pan y el agua nunca te faltará. Yo he vencido el mundo, nos da a entender de que nosotros hemos vencido con él. Las promesas son sorprendentes cuando seguimos leyendo la palabra. Sino que en la ley, la palabra de Dios, de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche el que lee y el que oye la Biblia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si usted no prospera, Dios es mentiroso. Si usted, haciendo lo que la palabra de Dios nos dice, leyéndola, atendiéndola, guardándola, oyéndola,
andando en ella, y usted no es prosperado, algo está ahí no funcionando. Hay una directa relación entre guardar la palabra de Dios y ser prosperado. Fíjese que ese es todo el tema de hoy. Y es bíblico continuamente de tapa a tapa. Miren lo que dice la Biblia acá. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, ahí está la palabra guardes, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. No va a haber ningún pobre mendigo que ande pidiendo migajas allá afuera, que sea un hijo de Dios, que lea la Biblia, que medite en su palabra y que ande en los caminos de Dios. Si anda por allá afuera mendigando, fumando marihuana, emborrachándose y quizás en qué otras cosas, es porque está bien lejos de andar en la palabra de Dios. Y está recibiendo en vez de las bendiciones, las maldiciones. Continuamos. Guardad, una vez más la palabra guardad. Cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien. Esa palabra guardar la encontramos a menudo. Guardaréis pues las palabras de este pacto y los pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hiciereis. Wow. Ahora voy a entrar a lo que significa la palabra prosperidad. ¿Significa tener dinero? Sí. ¿Significa tener una buena casa? Sí. ¿Un buen carro? También. Todo lo que usted se puede imaginar es bíblico. Han habido hombres muy ricos en la Biblia, pero han habido hombres pobres también. Es el corazón del hombre a lo que Dios le interesa. Pero el corazón del hombre se deja ver a la legua en los frutos. Porque desde la abundancia del corazón se hacen las cosas. De la abundancia del corazón se lleva a cabo un testimonio en la vida. De la abundancia del corazón habla la boca, miran los ojos, dice las palabras, elige cómo actuar, cómo ser un cristiano. Cuando hablamos de la palabra prosperidad, interesantemente es la palabra chela, así como la hermana Chelita, chela, significa prosperidad. Si usted conoce a alguien que se llame Chela, pues significa prosperidad en el hebreo. Pero la palabra Chela la tradujeron prosperidad porque significa eso, pero los directos sinónimos son seguridad, tener seguridad en todo. Seguridad de vida, seguridad financiera, seguridad eternal. Está hablando de bienestar. Cuando la palabra de Dios habla de la palabra prosperidad, está hablando de tener una seguridad en todo lo que se refiere a nuestro bienestar, que vamos a tener para lograr pagar las cuentas, no para botar el dinero. Vamos a tener para comprarnos la casa, no para comprarnos 2 casas, no es necesario. Podemos comprarnos perfectamente el vehículo que nos lleva de un lado para otro, bonito y bien, estable, pero no un Lamborghini. Ahí está la clave. La prosperidad Dios nos la da
Pero la prosperidad, hermanos, no tiene absolutamente nada que ver con la vanidad. No tiene nada que ver con la exuberancia. No tiene nada que ver con el lujo. No tiene nada que ver con la fortuna. No tiene nada que ver con la opulencia. Ni tiene nada que ver con las riquezas. La palabra de Dios nos habla de las riquezas, pero tiene una connotación negativa. Note usted lo que dice la palabra de Dios aquí en Proverbios 22:1. Dice, de más estima es el buen nombre, lo cual significa el buen testimonio, más, dice, que las muchas riquezas. Y luego continúa diciendo, y la buena fama, o sea, la reputación, la buena reputación, más que la plata y el oro. Así que la palabra de Dios, cuando habla de riquezas, sobreabundantemente derroche innecesario, de opulencia, lujo y todo lo demás que usted pueda pensar, no es necesariamente bíblico, excepto que Cristo Jesús lo vio con malos ojos. Mire, por ejemplo, este pasaje en Mateo capítulo 19, versículo 22. Se acerca un joven con mucho dinero, muy rico, a Cristo Jesús y le hace una pregunta: ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Cristo Jesús le da la respuesta y le dijo: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Al que tiene menos que tú, al pobre, entrégaselo a él. Hermanos, Cristo Jesús dio en el clavo. Dice, cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. ¿Por qué será? La Biblia nos da la respuesta y ahora lo van a ver. Hermano, cuando yo preparaba este mensaje, crucé mis brazos y me puse a mirar a mi alrededor. Miré mi hogar, miré por la ventana hacia afuera. Es sorprendente la bendición de Dios. Me comencé a recordar de los hermanos. En mi mente pasaban los hermanos. Casi todos ustedes pasaban por mi mente. No había ninguno que yo dijera, es pobre, anda mendigando. No. Tienen su carro, tienen su casa, hay felicidad, se visten bien, compran lo que quieran, comen lo que quieran. Hay una abundancia, pero enorme. Hay una prosperidad enorme, hermanos. Pero luego entonces el Señor en el pensamiento me llevó a países donde se adora el diablo y son pobres. Los niños están muriendo de hambre porque están lejos de la palabra de Dios. Hermanos, lo que dice la palabra del Señor en cuanto a las riquezas, Cristo Jesús lo definió en una parábola. Y dijo, un hombre fue a sembrar. Y mientras sembró, tiró la semilla. Y la semilla cayó en diferentes tipos de tierra. Y una de ellas, por cierto, fue la tierra donde habían espinos. Y la palabra del Señor lo dice de esta forma. Lucas 8:14. La que cayó, dice, entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, número 1. Segundo, son ahogados por las riquezas. Son ahogados por los placeres de la vida y no llevan fruto. ¿Qué nos está diciendo Cristo Jesús con esta parábola? No nos está diciendo de que esta gente no tenía placeres, riquezas ni afanes. Los tenía. Tenía riquezas,
tenía placeres y muchos afanes. Estaba tan lleno de esas tres cosas que ahí lo dice la Biblia. Era ahogado con todos los placeres, con todos los afanes, y aún era ahogado con todas las riquezas. Y nada de eso le permitía elegir lo mejor para su alma. Hermanos, la Biblia no dice el justo por la riqueza vivirá. En el Antiguo Testamento, Habacuc capítulo 2 versículo 4, más el justo por su fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17, más el justo por la fe vivirá. Gálatas capítulo 3 versículo 11, el justo por la fe vivirá. Hebreos capítulo 10 versículo 38, más el justo por la fe o vivirá por la fe. Todo nos ratifica de que por la fe se vive y no por las riquezas. No significa que Dios nos va a limitar de las riquezas, pero Dios nos va a limitar de todo lo que nos separe de Él. Y por eso entonces, que algunos trabajan con más esfuerzo. Dios sabe lo que hace, porque Dios nos ha delegado la fe. No lo visible, no lo tangible, no lo palpable, no la materia, la fe. Y por eso que la palabra de Dios lo dice tan claramente. Así que la fe, dice, es por el oír. ¿Y el oír qué cosa? El oír por la palabra de Dios. Cuando extendemos este versículo y lo leemos en una versión un poco más clara, dice, así que la fe viene como resultado, dice, de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Lo dice otra versión, la versión Nueva Internacional. El oír el mensaje de la palabra de Dios nos prospera. Hermanos, no se puede tener fe a no ser que sea a través de la palabra de Dios, oyéndola. La fe viene como producto de oír las palabras de Jesucristo, que se predican en el púlpito, que se meditan en su hogar. Preparando el sermón busqué una información en cuanto a cuánto se leía la Biblia. Habían varias informaciones cristianas de organizaciones que averiguan y hacen cuestionarios. Se lee poco la Biblia, se escucha más o se ve más la televisión, se escucha más la radio que lo que se pudiera escuchar en un sermón. Se lee más el periódico, revistas, libros u otra información, más de lo que se puede leer la Biblia. Pero sin embargo, el libro más comprado del mundo es la Biblia. Qué ironía más grande, ¿no? La fe viene por el oír, dice, la palabra de Jesucristo. Y esto es tan real, porque el mismo Señor Jesucristo en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Él dijo, la revelación de Jesucristo. Dice, la que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y lo menciona aquí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Pero busqué la palabra oír. ¿Qué significa? Es una palabra que todos los judíos lo mencionan a cada rato en sus oraciones, Shamá. El Shamá Israel. Escucha Israel, escucha. La oran, la cantan, la escriben en sus atuendos, en las puertas. Escucha Israel. ¿Por qué? ¿Por qué tanto escucha? Yo quería entender qué significaba la palabra escucha, si iba más allá, y fue más allá. Por eso es que el idioma más rico del mundo es obviamente el hebreo, que significaba no solamente oír, significaba también escuchar, presta atención y obedecer.
Así que cuando leemos en la palabra de Dios, la palabra oye. Y cuando leemos que dice, bienaventurado, dice, el que tiene oídos para oír, que obedezca. Eso es lo que está diciendo. Si lo tomamos directamente del Shama, cuando dice la palabra de Dios, si alguno tiene oídos para oír, obedezca, oiga, que es lo mismo. Oiga, obedezca lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos llama a oír, que significa a obedecer. Bienaventurados, hermanos, son entonces los que hacen conforme a la palabra de Dios. Y Cristo Jesús lo dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No importa si ustedes las saben. Si ustedes no las hacen, no somos bienaventurados. Ahí hay una condición, si usted la puede entender. Bienaventurados, dice, si las hiciereis. Esa es la condición. Si no las hiciereis, olvídese de la bienaventuranza. Sed hacedores, dice la Biblia de la palabra, y no tan solamente oidores. El que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella, no siendo oidor olvidadoso, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora entiendo por qué algunos son bienaventurados, por qué algunos son prosperados. Si no son prosperados en una área, son prosperados en otras. Pero va a haber prosperidad. Y no necesariamente va a ser prosperidad de dinero, no. Puede ser prosperidad familiar, unidad familiar, armonía familiar. Mamá, papá, niños trabajando en el ministerio, nietos trabajando en el ministerio. Y la bendición alcanzará hasta la primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que alaban y temen a Jehová. Esa es la bendición, esa es la prosperidad. Aparte de la prosperidad financiera que Dios puede ofrecer. Es sorprendente. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo. Estamos hablando de bienaventurados son los que hacen conforme a la palabra de Dios. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Creo que la palabra de Dios es súper clara. El mes de la Biblia. Tenemos tanto que aprender. Hay tanta riqueza en la palabra de Dios, tantas promesas, que ni siquiera he dactilado el tema, ni siquiera lo he profundizado en absoluto. Si uno pudiera predicar exhaustivamente, daríamos horas y horas y horas. Pero solamente en cuanto a la prosperidad, lo que Dios nos ha hablado en el día de hoy, solamente por atender, por oír, por escuchar, por guardar la ley de Jehová. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, dulces más que la miel, la que destila del panal. La ley de Dios, llevando el mensaje de la palabra de Dios a todas las naciones desde Fiuco y Barina.